Buenos días, soy Osvaldo Hernández y hoy les vengo a hacer una presentación sobre la ley de Coulomb. Bien, ¿qué es la ley de Coulomb? Antes de entrar en materia, vamos a definir unos conceptos previamente para comprender bien cómo funciona o cómo trabaja la ley de Coulomb y sobre todo qué es en sí misma. Ahora bien, las cargas eléctricas. ¿Qué son? ¿Cómo se comportan? Las cargas eléctricas se definen como una propiedad física, la cual es propia de algunas partículas subatómicas, como pueden ser sus diversos tipos, electrones y protones, que son cargas negativas y cargas positivas. Bien, a través de ellas se manifiesta una fuerza que puede ser o bien de atracción o bien de repulsión. Esta fuerza la vamos a llamar fuerza eléctrica. Ahora bien, como ya dije, las podemos imaginar como cargas positivas o cargas negativas, que son iguales a más o menos, dependiendo de la carga, un número natural entero multiplicado por una cantidad E. La cantidad E, como aparece en pantalla, es igual a 1.60 multiplicada por 10 a la menos 19 Coulomb. Bien, Q vendría siendo un paquete discreto. La fórmula se lee como acabo de explicar y la unidad C es Coulomb, unidad de Coulomb. Y N vendría siendo un número natural entero. Ahora bien, definimos que los electrones son las cargas negativas y los protones son las cargas positivas. Ahora bien, ¿cuándo se atraen o se repelen las cargas eléctricas? Como ya dijimos, manifiestan o presentan una fuerza que bien puede ser de repulsión o de atracción. Ahora, ¿de qué depende esto? Depende del tipo de carga con la que estemos trabajando. Si tenemos dos cargas que tienen el mismo signo, la misma carga, si dos son positivas o si las dos son negativas, se van a repeler. Ahora, si son distintas, se van a atraer entre sí. La fuerza que van a presentar es de atracción. Ahora bien, la fuerza que ejerce la carga 1 hacia la carga 2 se define como la fuerza 1-2. Y viceversa sería la fuerza 2-1, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1. Muy bien. Por otro lado, ¿qué son los materiales conductores, semiconductores y aislantes? Son materiales que entre sí presentan diferentes comportamientos ante el paso de energía. Es decir, respecto al flujo de energía a través de ellos, pueden pasarlo sencillamente, pueden pasarlo dependiendo de ciertas exposiciones a las que se le presenten o directamente pueden obstaculizarlo. ¿Qué son los conductores? Los conductores, como su nombre indica, son los que más sencillamente permiten el paso de energía, como por ejemplo puede ser el cobre, el oro, la plata o el grafito. Estos en su capa más externa presentan de 1 a 3 electrones. Los aislantes vendrían siendo todo lo contrario. No poseen un flujo de energía tan sencillo, de hecho es casi nulo. En su capa más externa van a presentar de 5 a 8 electrones. Y ejemplos de esto pueden ser la madera, el plástico o la mica. Los semiconductores, por otro lado, vendrían siendo un punto medio entre estos dos materiales que acabamos de definir. Para trabajar con estos depende de la exposición electromagnética, depende de la temperatura, de la presión, como por ejemplo el diamante. No siempre va a presentar la misma fluidez de energía, incluso con respecto a la electricidad o al calor. Y ejemplos de estos pueden ser el silicio y el germanio. Bien, ¿cómo se calcula la fuerza de atracción o de repulsión? Entrando en materia, aquí ya podemos comenzar a definir lo que es la ley de Coulomb. Supongamos dos cargas, una negativa y otra positiva. Entre ellas van a presentar una fuerza de atracción. Primero hay que entender si se atraen o se repelen para comenzar a entrar en lo que vendría siendo esta ley. Ahora bien, para calcular la fuerza entre estas dos cargas se define la siguiente función.
que es que la magnitud de la fuerza es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Ahora bien, también tiene una forma vectorial. Estamos hablando de una fuerza, así que para calcular la fuerza en sí, vamos a tomar la fuerza anterior que hemos calculado multiplicada por un vector unitario, el cual será R2 menos R1, siendo R2 el vector posición en el cual termina, es el extremo de la fuerza ejercida entre estas dos cargas, menos el vector R1 que sería donde se origina esta fuerza. Ahora bien, para calcular el vector unitario como tal, se divide entre la magnitud de esta fuerza que acabamos de definir. Ahora bien, ya con eso tendríamos la fuerza de atracción o de repulsión calculada en un ejercicio dado. Ahora bien, ¿cómo se puede demostrar la ley de Coulomb? Podemos demostrarlo con diversos experimentos, como puede ser si tenemos dos esferas de unicel, como se muestra en la imagen, dos esferas de unicel forradas de papel aluminio, y le acercamos un globo con energía estática, la cual podemos obtener si la frotamos por una camisa. El globo va a tener esta electricidad que van a ser electrones, y al aproximarles vamos a ver cómo se atrae la camisa hacia las esferas, ¿ok? Esto presenta que al tener cargas opuestas se van a atraer. Es una demostración sencilla de la ley de Coulomb. Y de hecho, si atraemos las esferas entre sí se van a repeler, ya que poseen la misma carga. Otro ejemplo más sencillo sería los imanes, ya que presentan dos polaridades. Si se aproximan dos imanes que tienen la misma polaridad, se van a repeler. En cambio, si tienen polaridades opuestas, se van a atraer entre sí. En la naturaleza existen piedras, minerales que presentan características magnéticas, pero no son tan fuertes como un imán artificial o incluso uno industrial, evidentemente. Ahora bien, planteamos el siguiente ejercicio. Supongamos que se tienen tres cargas puntuales localizadas en los vértices de un triángulo recto, como se muestra en la figura, donde la carga 1 es igual a menos 80 microcoulomb, la segunda carga es de 50 microcoulomb y la tercera carga es de 70 microcoulomb. La distancia del punto A al C sería de 30 centímetros, la distancia del A al B sería de 40 centímetros y nos piden calcular la fuerza sobre la carga 3, debido a las cargas Q2 y Q1. Ahora bien, comenzamos a plantear el ejercicio paso por paso. Primeramente, vemos la imagen. Si vemos, la carga 1 es negativa, la carga 2 y la 3 es positiva, es decir, la carga 2 con respecto a la carga 3 tiene una fuerza de repulsión y la carga 1 a la carga 3 la va a atraer. ¿Ok? Ahora bien, en el triángulo nos dicen la distancia desde la carga 2 a la carga 3 y de la carga 2 a la carga 1, pero no conocemos la distancia de la carga 1 a la carga 3, que es uno de los elementos que tenemos que saber para comenzar a desarrollar la fórmula. Ahora bien, comenzamos a aplicar la ley de Coulomb. La fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Es decir, tenemos que hallar la fuerza 3,1 y la fuerza 3,2. O sea, vamos a aplicar la ley de Coulomb dos veces. Ahora bien, primeramente, como ya dije, hay que hallar la distancia de la carga 1 a la carga 3. Que podemos aplicar es Pitágoras sencillamente. El cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa, lo cual nos queda en 0,5 metros. Cabe recalcar que vamos a trabajar con metros, es decir, las anteriores cantidades que estaban dadas en centímetros las pasamos a metros. ¿Ok? Ahora bien, el paso 2, seguimos en el paso 1, sería calcular las fuerzas. ¿Ok? Que sería la constante de Coulomb por la carga 3
por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. O bien, comenzamos a ver que en la fórmula tenemos diversas magnitudes. Tenemos newton, tenemos metros, tenemos coulomb, y sabiendo que estamos trabajando con una fuerza, solo nos va a quedar los newtons. O sea, conforme vayamos desarrollando esta fórmula, vamos a ver cómo estas cantidades se van simplificando. En el numerador tenemos metros al cuadrado, en el denominador tenemos metros al cuadrado, se simplifican. Al igual que si tenemos dos cargas en unidades de Coulomb, al multiplicarlas nos dará Coulomb al cuadrado. Y en el denominador tenemos Coulomb al cuadrado, se simplifican también. Por lo tanto, al final solo nos va a quedar en newtons. Y nos da que la fuerza desde la carga 1 a la carga 3 es de 201.6 newtons. Y que la fuerza desde la carga 3 a la carga 2 es de 350 newtons. Ahora bien, para el paso 2, hallamos los componentes de la fuerza desde 3.1 a la fuerza 3.2. ¿Ok? Hay que hallar los componentes de estas dos. Al poseer la magnitud de estas fuerzas, podemos obtener, junto con el ángulo del eje X, los vectores en coordenadas polares. Pero vamos a hallar ahora sus componentes de X y Y. Bien. Volvamos a la figura 1 rápidamente. Para calcular a ojo no, el ángulo de cada uno de estos. Bien, la fuerza 3.2 tiene un ángulo de 90 grados, es decir, su ángulo con respecto al eje X es de 90 grados. Ahora bien, podemos ver que la fuerza 3.2 ha dado una vuelta completa, casi completa, en el plano cartesiano, es decir, va a tener un ángulo muy grande. Bien, ese ángulo sería igual a 323.13 grados, ya que da la vuelta casi completa, casi da los 360 grados. Ahora bien, hay que tener en cuenta esto, ya que si tomásemos el ángulo que hay, el más pequeño, el agudo, que hay entre la fuerza y el eje X, los componentes ya no serían con los símbolos correspondientes. Ahora bien, calculamos utilizando seno y coseno, resulta en los componentes de F3.1 y F3.2. F3.2 no posee componente en el eje X. Y finalmente sumamos con superposición, una suma de vectores, sumamos ambos vectores y finalmente hallamos la magnitud de dicho vector, la cual sería la raíz cuadrada y la suma del cuadrado de sus componentes, lo cual nos resulta en 280.1 newtons de fuerza. Y esta sería la conclusión. Gracias por su atención. Esta fue toda mi presentación.